Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el CEMAE, en el Centro Municipal de Exposiciones de Avilés, una de las salas de exposiciones más importantes que hay en el Concejo. Y vamos a entrar, está en la calle Llano Ponte y vamos a entrar, acompañarme a ver esta obra que yo creo que es interesante. Bueno, pues estamos aquí en el CEMAE, otra vez. Siento no ser Cobo, soy el sustituto, pero en este caso estamos aquí para ver una de las presentaciones de Fernando Vicente, una de las exposiciones, una de las que más me ha gustado, y Fernando Vicente repite esta vez con una exposición centrada en el cine de terror, en este caso. Bueno, y Fernando Vicente es un ilustrador y un portadista que ha trabajado en Interview, en El País, en muchos sitios, y la verdad que vamos a disfrutar de la obra, que ya veréis cómo os va a gustar. Bueno, aquí tenemos una de las ilustraciones, es una de las más llamativas por el hecho del color y de la composición. A mí, bueno, me gustan muchos detalles que tiene, y esta en este caso es una impresión digital, pero realmente no, realmente esto es una obra que se hizo a mano en acrílico y después se hacen detalles como por ejemplo las rotulaciones o arreglar algún tipo de detalle que pueda llegar a tener, que solo lo sabe el autor. Pero los acabados finales así, es este tipo de obras que se están haciendo ahora, que son obras mixtas, que es trabajar a mano y luego después hacer retoques en digital, lo que deja obras como esta, que ya podéis ver que es brutal. Aquí tenemos directamente, esta sí que es una obra en acrílico y se nota, bueno, se nota mucho por el tipo de papel y bueno, digamos que cualquier ojo un poco entrenado se da cuenta. Esta, por ejemplo, está muy bien por varias cosas. Uno, la iluminación que tiene aquí, a mí me parece, este primer plano de la cara me parece tremendo. Pero la composición con los rojos y cómo equilibra la imagen a mí me parece muy bueno, porque es un trabajo de composición de imagen que es de un profesional, desde mi punto de vista. Yo tengo que admitir que esta es posiblemente una de las que más me guste. Y sé que hay gente que también es una de sus favoritas. Pero cualquiera que pueda venir hasta aquí y darse cuenta de los detalles, de las pinceladas, son preciosas, simplemente, nada más que decir. Aquí tenemos un ejemplo de cuál es el tipo de trabajo que hace Fernando Vicente y que a mí me gusta. Punto número 1, siendo prácticamente toda la ilustración en blanco y negro, tenemos 3 puntos de color, 4, bueno, tenemos 3 puntos de color que equilibran toda la imagen. Y a mí me parece perfecto, dentro de los equilibrios de los grises y los tonos de grises, dar este triángulo de información directamente, me parece una composición perfecta. Trabaja mucho haciendo este tipo de detalles, de dejar cosas fuera de los planos, dentro del esquema que ya tiene preparado. Y bueno, como amante del trabajo de los negros, esto me parece tremendo. Y además es una composición muy bonita. Bueno, aquí poco que decir, voy a pasar un poco rápido sobre varias imágenes porque me parecen importantes también a señalar. Lo primero, esta, en el momento en que te das cuenta del detalle, que tiene una gran interrogación que tiene en medio, esto simplemente es la composición, la elección de colores, con esos colores azules que dan mucha profundidad y colores más fríos, a mí me parece, dando más importancia a las partes más principales, y además de que toda la composición está bastante bien construida. Pasamos otra vez a otra de las imágenes de blanco y negro, en el que aquel que venga a ver la exposición se va a dar cuenta de que este tipo de detalles como los coches o cualquier cosa que asoma fuera de la estructura básica va a estar repetido en la obra porque el autor lo ve así y a mí me parece bastante una buena decisión por el hecho de que equilibra mucho más las imágenes. Y bueno, un trabajo de blancos y negros, de grises, perfecto. En esta, aún trabajando, porque aquí tenemos otra vez que es impresión digital, pero da igual, porque aunque en algunos aspectos se vea la imagen que se pueden mezclar los colores, da igual, la imagen sigue teniendo todo el peso importante donde lo tiene, un trabajo de grises también precioso y un equilibrio de imagen perfecto. Y luego pasamos a otra vez otro tipo de imagen que yo, los compañeros con los que vine a ver esta imagen se dieron cuenta, dentro de que todos los retratos están perfectamente colocados. A mí el hecho de que uno de los personajes protagonistas esté justo donde está la cabeza, sin ser la cabeza, queda muy bien. Y volvemos a hacer otro trabajo de grises y negros con un triángulo que te vuelve otra vez a llevar a la parte más importante de la composición de la obra. No solo hace esos trabajos de contornos de siluetas y ese tipo de composiciones, sino que composiciones como esta, en la que tienes a varios personajes colocados de una forma que no tiene por qué ser simétrica,
pero equilibra perfectamente con el resto de la imagen y con el tono sepia detrás. Equilibra muy bien frente a los grises azulados en algunos momentos que tiene la imagen. A mí me parece también otra imagen que tiene mucha fuerza. Esta supuesta portada de Tiburón, a mí me encanta el trabajo que tiene de color, pero tiene un detalle que me gusta mucho, que es el hecho de que el barco es mucho más pequeño comparado con los cuerpos que tienen los personajes o con los tamaños correspondientes a la realidad, pero aún así la imagen sigue teniendo mucha fuerza y la composición sigue siendo perfecta. No es un defecto, sino es un recurso que utiliza el autor, o que por lo menos en mi opinión ha sido una decisión por parte del autor para que todo encaje y sea todo equilibrado. Luego después tenemos la caña de pescar que te lleva por diferentes partes de la imagen. Cualquiera que haya estudiado algo de diseño se da cuenta de que el autor te guía por donde quieran que vayan tus ojos, y esto está muy bien hecho en ese aspecto. Además de que vuelvo otra vez a trabajar con el trabajo de la silueta, aquí trabaja mucho más con color, y yo solamente tengo que aplaudir al trabajo que hace este hombre a la hora de hacer las caras. Cómo trabaja con los colores, con muy pocos tonos y con un trazo que se ve muy suelto, muy limpio, muy decidido. No sé qué tipo de forma utilizará para trabajar y cuántos bocetos hará, pero a mí me parece que cada decisión está tomada de forma perfecta, y es un trabajo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los retratos de este hombre. Esta me gusta por varios motivos. Punto número uno, un trabajo de cómo dibujar la nieve es muy difícil, y este hombre lo hace hacer de una manera que parece hasta fácil. La representación y la decisión que ha tomado de hacer para esta película, que es La Cosa, que para mí es una de mis películas favoritas, esta imagen me encanta por eso, cómo está totalmente equilibrada, cómo la imagen te lleva, te dibuja por donde quiere, teniendo los gestos, y esto es un trabajo de composición que me parece tremendo, sin más. Y un trabajo de grises, esta vez, y de pincel, que es brutal. Voy a presentar dos de las imágenes de las láminas que hay, que me parecen también... esta también es impresión digital. Pero bueno, como siempre vuelvo a decir, es que este hombre utiliza la impresión digital para detalles y sobre todo para rotulación. No es que lo haga de esa manera. Esto está hecho a mano y se nota. Pero en esta tenemos una composición de prácticamente una imagen como un fotograma de la película, y ahora nos pasamos a esta, que me gusta muchísimo más por la decisión tomada, a mi punto arriesgada, pero que le quedó muy bien, que es la mano de Freddy Krueger con todos los personajes, el guante que se ve por diferentes partes, el coche abajo, el cuello del jersey. A mí toda esta composición me parece tremenda, tremenda. Aquí tenemos otra vez dos ejemplos de ilustraciones con el mismo motivo, que en este caso es El Exorcista, que aquí tenemos una imagen un poco más, digamos, clásica, y volvemos otra vez a este tipo de imagen más fotograma de la película o ilustración basada en, pero es que la que tenemos aquí al lado, a mí, además de que me parece buenísima, porque me gusta muchísimo, es muy complicado y muy difícil hacer lo que hace este autor, que es en esta imagen de aquí, justo en el centro, además de llevar toda la atención al mismo sitio, con unas muy pocas pinceladas, acaba de dejar muy claro qué personaje es, que es el padre Carras, que está muy identificado dentro de la imagen. Y la composición además está muy bien. Tienes a los diferentes personajes aquí, pero esta parte de aquí del centro para mí me parece la más importante. Y eso también es otro trabajo también muy elegante. Aquí tenemos otra de las ilustraciones que a mí también me gusta mucho, porque además de trabajar muy bien el equilibrio entre color y blanco y negro, con un retrato de... Bueno, un retrato no, una ilustración del propio Kubrick, que me parece que está perfectamente ejecutada. Esta parte de aquí abajo me parece un ejercicio que para muchos autores es algo... A mí me parece es lo más llamativo de toda la imagen, y me encanta. Me encanta la composición de toda la obra. Cómo está todo equilibrado y está prácticamente toda la imagen cubierta, pero toda la imagen tiene un recorrido. Es guapísimo también otra vez. Obviamente no son todas las ilustraciones las que os íbamos a enseñar, porque la gracia está en que la gente venga y los vea. Pero bueno, todo aquel que no sea un cinéfilo tiene aquí referencias de todas las películas a las que se hacen referencia las propias ilustraciones. Y como conclusión final, yo recomiendo a todo aquel que quiera estudiar, o por lo menos aprender de composición, tiene que ver exposiciones como estas. Hay una cosa que es muy importante sobre todo ello, que al final la mano es lo más importante, y en mi opinión me dan ganas de cortarle las manos a este tío y guardármelas para mí en una caja, porque el trabajo que hace este tío es tremendo, pero independientemente de ello es muy bueno venir a este tipo de exposiciones para darse cuenta. Yo tengo que ser el primero que tengo que decir que gracias a ver esta exposición me está ayudando y me está inspirando para hacer otros trabajos que hago yo.
Así que lo único que tengo que hacer a todos es invitarlos a venir a verlo y disfrutarla. Y ojalá disfrutéis tanto como yo. Si disfrutáis del cine y disfrutáis del dibujo, venid a verla.